Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marcos Ledesma. Hoy nuevamente me gustaría iniciar un pequeño diálogo, ¿verdad? En relación a este tema tan controversial que nos tocó en estos días atravesarlo, que es el servicio militar obligatorio. Me gustaría hablar un poquitito sobre este contexto, sobre toda la polémica que se armó en relación a esto. Y si bien debemos de iniciar diciendo de que el artículo 129 de la Constitución Nacional del Paraguay habla específicamente de que el servicio militar, como su nombre lo dice, es obligatorio para todos los jóvenes de la República del Paraguay, exceptuando a las mujeres. Eso es algo que lo tenemos escrito en nuestra Constitución Nacional, artículo 129. No obstante, también en el artículo 129 habla de aquellas personas que no están de acuerdo, por llamarlo de una manera, con este servicio, con esta actividad a ser realizada dentro de los cuarteles. Se los denominó objetores de conciencia, ¿verdad? Y a este respecto quería hablar un poquitito. Como es cadete del Liceo Militar Acostañú, también soy consciente de que los tiempos van cambiando, de que lo que en algún momento dado para nosotros era una prioridad fundamental, con el correr de los tiempos va cambiando la idea, el contexto, las circunstancias. Somos totalmente conscientes de esto. Entonces, cuando hablamos del servicio militar obligatorio y cuando hablamos de los objetores de conciencia concretamente, en la realidad nosotros nos encontramos con dos tipos de objetores de conciencia. Uno, el joven que realmente está estudiando, está procurando salir adelante, está haciendo su mayor esfuerzo por estudiar y a la par también trabajar para poder lograr obtener un futuro mucho mejor, mucho más digno para él y por qué no también para su familia. Tenemos este tipo de situación. Dentro de los objetores de conciencia tenemos el segundo caso. Aquellos jóvenes que realmente no quieren hacer el servicio militar obligatorio y no hacen absolutamente nada de su vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde debe de intervenir el Estado. El Estado debe de ser manejado por personas que tengan criterio de empresa. Sí, el Estado debe ser manejado como una empresa. Debe de buscar los mecanismos, las técnicas, el merchandising necesario para poder atraer a aquellas personas que no están interesadas en su servicio, pero a través de un buen mecanismo de empresarial, de marketing, de publicidad, de ofrecimiento, debe de tratar de captar a esos potenciales clientes, por llamarlos de una manera, a esas potenciales personas para el desarrollo del servicio militar obligatorio. Necesitamos tener personas que manejen el criterio empresarial dentro del Estado, ¿sí? Para poder lograr obtener lo que el Estado realmente necesita. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? A través de técnicas de educación a nivel técnico, valga la redundancia. Ofrecerle a aquella persona que no tiene ninguna actividad, que está por ahí viviendo por la vida sin qué ni para qué, por llamarlo de una manera, que no tiene ninguna actividad productiva, ofrecerle una educación técnica, ofrecerle una educación. ¿Qué es lo que a vos te gusta? O hablemos en guaraní, aquella persona más la nene gustaba. Bueno, se gusta el tema de albañil. Bueno, que venga al servicio militar obligatorio, curso de maestro de albañil. De Madelan de gustaba, se gusta la instalación eléctrica o abellallillapomia. Bueno, que venga al servicio militar obligatorio, curso intensivo para electricista domiciliario clase C. El inicio de todo. Y así sucesivamente. De Madelan de gustaba, se gusta la mecánica. Bueno, venga aquí, curso intensivo de taller para mecánico de motocicleta, ¿verdad? Buscar las técnicas necesarias para que ese joven
que no tiene ninguna idea hacia qué rumbo irse, si venir acá, irse allá, tocar acá, tocar allá, guiarle a ese joven, buscarle cuáles son los elementos que para ellos sean interesantes, atrayentes, ¿sí? Para que posteriormente, una vez culminado, entre comillas, el servicio militar obligatorio, esa persona salga una persona medianamente profesional y tenga ese deseo, esas ganas, esa fuerza para poder activar en forma laboral y ser productivo para el Estado. Nuevamente, ¿cómo logramos todo eso? Como lo habíamos hablado en nuestro video anterior, ¿verdad? El Estado tiene que ser un ente en donde haga una negociación con las instituciones, con las empresas privadas, ¿sí? Yo te doy esto, vos me das esto. No necesitamos dinero, no necesitamos contratar personal, no. Podemos manejarlo perfectamente a través de convenios a nivel nacional, a nivel del Estado y a nivel de las empresas privadas, ¿sí? Eso es totalmente viable. ¿Por qué? Porque también vamos a ofrecerle alternativas atrayentes a la parte privada, ¿sí? Por ejemplo, la disminución de sus impuestos, por ejemplo, la disminución del pago de, no sé, de repente de la energía eléctrica, del consumo del agua. Hay miles de formas de poder negociar con los entes privados para poder lograr esta capacitación a nivel técnico dentro de los cuarteles. Pero repito, eso tiene que hacerlo una persona que tenga esa visión empresarial dentro del Estado, ¿sí? Esto es hablando de los objetores de conciencia, ¿verdad? De que no quieren ir al cuartel simplemente porque no hacen nada. Repito, está la opción 1, que veamos lo que sí están procurando y esforzándose por ir esforzándose, ¿verdad? Estudiando y trabajando para poder dar un futuro mucho más digno a su familia. Yo creo que esas personas hay que cambiarle en lo que hace al área jurídica la denominación de objetores de conciencia, porque tal vez ellos sí desean ir al servicio militar obligatorio, pero tienen prioridades como el estudio y el trabajo que no le permiten realizar ese tipo de actividad en ese momento. Creo que jurídicamente hay que buscarle otra terminología, porque no es que él se objeta para no ir, ¿verdad? Sino que simplemente por razones laborales y de estudio no puede ir. Por último, está el que sí realmente quiere ir al servicio militar obligatorio, ¿verdad? Entonces, ofrecerle todas las herramientas necesarias para poder realizar esta actividad. 3 pilares fundamentales dentro de lo que hace al servicio militar obligatorio para poder ser atrayente al joven paraguayo y que ese joven paraguayo sea una persona productiva para el Estado paraguayo. Servicio militar obligatorio para el que sí quiere ir, proveerle todo lo necesario. Objetores de conciencia para el que estudia, para el que trabaja, verle alguna actividad dentro de una ONG que realice una actividad o algún tipo de pasantía en alguna institución pública. Y el que no quiere ir, el que no le gusta el cuartel, buscar el marketing, el merchandising necesario para que sea atrayente a ese joven. Eso es trabajar por la patria realmente. Éxitos.